Desarrollando la información económica en Canal. Un dato que ha llamado la atención y que se conoció en las últimas horas es que ya suman 35 los meses de crecimiento consecutivo del empleo registrado. Hay quienes dicen que esta es la racha positiva más importante de los últimos 14 años. Quiero saludar a Juan Luis Burr. Juan es economista en jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, es decir, FIEL. Juan, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cómo están? No, por favor, al contrario, queremos entender este fenómeno. ¿A qué se debe este crecimiento, sobre todo en condiciones estructurales de la economía tan malas? Sí, el empleo está apenas arriba de lo que estaba 10 años atrás, pero ha tenido un recorrido positivo y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Se trata de un aumento asociado a que en algún momento hubo una recuperación de la actividad. Hoy lo que estamos viendo también es, a la par de eso, es que se está frenando ese crecimiento. Para verlo claramente, uno con los datos de la encuesta permanente de hogares se ve claramente que en el segundo trimestre el empleo total cayó. De hecho, el empleo cayó respecto al segundo trimestre del año pasado. Hubo algún aumento del porcentaje de asalariados, algunos formales, algunos informales. Hubo alguna disminución de empleados por cuenta propia y en general hubo algún aumento de la informalidad. En realidad yo miraría todos estos números con mucho cuidado porque, digamos, estamos en un proceso donde las cosas están cambiando, básicamente estamos entrando en recesión, la industria está entrando en recesión, si uno mira los datos de empleo registrado, la industria a veces es un factor importante, desempleo, lo mismo la construcción, y lo que tenemos en los últimos meses son datos de debilidad tanto de la industria como de la construcción, de modo tal que mirando la película, yo diría, cuidado, tenemos un escenario hacia adelante muy, muy complejo, donde lo que se dio se está terminando, y particularmente se está terminando porque lo que uno llamaría los drivers, o sea, los elementos que tiran para arriba ese empleo, se han debilitado notoriamente, Estoy, particularmente la industria y construcción. Sí. estoy tomando apuntes y notas de algunos de los datos que usted da. ¿Estamos en esta inflación? Bueno, desde este es el segundo trimestre que el Producto Bruto está cayendo, probablemente va a caer, yo diría con toda probabilidad, en el cuarto trimestre también. Es decir, el Producto Bruto está cayendo y la inflación se está acelerando, o sea que es un proceso bien claro de, más que de estancamiento, es de contracción de la actividad económica con una aceleración inflacionaria. Así que sí, no hay ninguna duda que uno puede llamar a esto un proceso estanflacionario. Volvamos al tema del empleo, y usted lo mencionó, está creciendo el empleo en negro. Sí, claramente. Los porcentajes de empleo asalariado informal han venido creciendo. Y el empleo en negro no solamente es el empleo asalariado, también es el empleo de trabajadores por cuenta propia. Y además hay una población muy importante de trabajadores que están en el límite de la informalidad o de la formalidad. Por ejemplo, personas que que pagan eventualmente el monotributo, ya sea de forma regular o irregular, pero están inscriptas, y hacen actividades que normalmente deberían estar consideradas formales, pero bueno, digamos, están en el borde de la formalidad. Básicamente, esta parte de la población es la que además ha tenido mayores caídas de ingresos en los últimos tiempos. Si usted mira los datos del INDEC, del índice de salarios del INDEC, lo que llama allí INDEC informales, tiene caídas interanuales del orden del 20% en términos reales, es decir, ajustados por inflación. O sea, aumenta la cantidad de gente en ese grupo y sus ingresos se reducen en términos reales, ¿no? Ujú. Esa es la situación. Juan, estamos en tiempos de campaña electoral y hace pocas horas atrás hubo un debate entre candidatos a vicepresidentes en donde el candidato oficialista se jactó del crecimiento del empleo en todo este periodo, en los últimos 35 meses. Sin embargo, quienes tienen un empleo formal o un empleo en blanco están apenas por encima de la línea de la pobreza.
Bueno, básicamente, digamos, eso es producto de una lectura interesada de parte del ministro, de los funcionarios políticos. Eh, la situación es la siguiente: el empleo asalariado privado formal, más allá de subir en algunos meses porque hay un poco más de actividad y caer en otros meses, lo tenemos francamente estancado. Después de la pandemia, por supuesto, la pandemia marcó una caída de actividad y una recuperación posterior, pero bueno, uno no puede compararse con el peor momento de la pandemia, sino con, en todo caso, con fines del 2019 o fines del 2017, desde el punto de vista del punto del ciclo económico. En esto hay que ser preciso, no se puede ser eh, tan general como para comparar con cualquier momento. Y los datos dicen que la situación del mercado de trabajo está mal en la Argentina. Fíjese que el desempleo cayó básicamente en el segundo trimestre del año porque hay menos gente que está en el mercado laboral. O sea, si usted quiere festejar, digamos que el desempleo cae simplemente porque la gente no encuentra trabajo y sale del mercado, bueno, puede festejarlo, pero es una situación transitoria, temporaria, que requiere, en fin, subsidios, seguros, etcétera, y por lo tanto hace mucho más difícil normalizar la macroeconomía argentina. Finalmente, Juan Luis, quiero llevarlo al tema de la inflación. ¿Qué está previendo usted si es que está haciendo el seguimiento para el mes de septiembre? Y si coincide con alguna previsión que señala que para diciembre, si las cosas siguen de esta manera, podríamos llegar a tener todavía 2 dígitos, pero con un 2 adelante. El número de septiembre marca la importancia que tuvo el aumento de la inflación durante agosto, en la segunda parte sobre todo de agosto. La primera quincena de septiembre nosotros la hacemos mediciones de inflación desde hace más de 10 años en la ciudad de Buenos Aires, básicamente por el desorden de INDEC, las falsedades que tenía INDEC en su momento, y lo mantuvimos, la medición. Nosotros estamos midiendo primera quincena un aumento del 14,3 de inflación, pero la segunda quincena de septiembre probablemente dé algo así como 8% contra la segunda quincena de agosto, de modo tal que si usted suma 14 y 8 le da 22, y como la inflación se saca como promedio, es probable que usted termine teniendo 11%. No sé si soy claro en Sí, la sí, cuenta. clarísimo, 14 clarísimo. primera mitad, 8 la segunda mitad. Es decir, eso le da una margen a esta desaceleración que marcó el Ministerio de Economía, que es producto de que usted está congelando todos los precios. Ahora, cuando usted congela los precios, usted sabe que el día que descongela, bueno, simplemente tiene una explosión. Si la explosión va a llegar a 20% en diciembre, mire, no lo sé. Cualquier número entre 15 y 20% es perfectamente factible en diciembre, porque usted ya va a tener en noviembre esa presión, en noviembre, porque usted va a tener que, no puede mantener el tipo de cambio congelado, no puede mantener todos los precios congelados, se le van a escapar los precios. Bueno, lo que nos espera es un momento complejo, vamos a ver mucha turbulencia. Señor, ¿estamos alimentando un posible Rodrigazo? Bueno, la historia no se repite exactamente, se repite como una farsa, se ha dicho, y lo que vamos a tener es una farsa de todo lo que hemos tenido antes, básicamente porque los funcionarios que están a cargo, los políticos que están a cargo y parte de la oposición que está apoyando esto, está apoyando una actividad farsesca. Yo le diría que si usted mira la votación de hace 2 días en el Congreso, va a recordar que la votación cuando se declaró el default en 2002 se parecía mucho, es decir, mucha gente festejando una situación que es de tipo dramático y sin embargo aparecen todos festejando. Bueno, yo diría que estamos en una situación muy compleja y, digamos, lamentablemente vamos a tener que ser muy claros en tratar de corregir todo esto. Esperemos que las nuevas autoridades lo hagan. Señor, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un Hasta saludo luego. muy cordial. Juan Luis Burr, economista, jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, es decir, FIE.